La sabiduría divina que proviene de Dios, una guía transformadora para la vida llena de propósito en la luz de su voluntad. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha anhelado comprender el propósito de su existencia y encontrar dirección en medio de la incertidumbre. Las preguntas más profundas de la vida suelen surgir en momentos de crisis, confusión o vacío, cuando las respuestas que ofrece el mundo parecen insuficientes. En estas circunstancias, una verdad eterna resplandece como faro en la noche, la sabiduría divina que proviene de Dios. Esta sabiduría no es un simple conocimiento ni una acumulación de datos, sino un regalo sublime del Espíritu Santo, una fuente inagotable de guía y discernimiento que ilumina los caminos más oscuros y transforma incluso las vidas más rotas. La sabiduría de Dios es un don que trasciende la capacidad humana y conecta nuestro espíritu con el corazón del Creador. Esta sabiduría no solo nos guía en nuestras decisiones diarias, sino que nos enseña a caminar en la verdad, a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y a vivir conforme a los designios divinos. En una época marcada por el ruido de tantas voces contradictorias, la sabiduría de Dios se convierte en un refugio de paz y claridad. Es a través de esta sabiduría que podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas más profundas, experimentar la transformación de nuestro ser interior y descubrir el propósito eterno para el cual fuimos creados. La Escritura nos ofrece ejemplos inspiradores de hombres y mujeres que buscaron y recibieron esta sabiduría. Uno de los relatos más emblemáticos es el del rey Salomón, cuya historia es un testimonio vivo del poder transformador de la sabiduría divina. Salomón, enfrentando el desafío de gobernar a Israel, no pidió riquezas ni poder, sino que clamó a Dios por sabiduría para liderar con justicia y rectitud. Dios, complacido por su petición, le concedió una sabiduría incomparable que le permitió resolver conflictos, gobernar con integridad y escribir gran parte de la literatura sapiencial que sigue inspirando a millones. La historia de Salomón nos enseña que la sabiduría divina no solo es un recurso para enfrentar los problemas, sino una fuerza transformadora que nos capacita para cumplir con nuestro propósito en el reino de Dios. Jesús de Nazaret, la manifestación perfecta de la sabiduría de Dios, nos invita a seguir su ejemplo y a vivir conforme a los principios del reino de los cielos. Su vida, llena de compasión, justicia y verdad, refleja cómo la sabiduría divina puede encarnarse en nuestra cotidianidad. Jesús nos enseña que la verdadera sabiduría no reside en la acumulación de títulos o en la aprobación de los hombres, sino en el conocimiento de Dios y en la obediencia a su voluntad. Al confrontar a los líderes religiosos de su tiempo, Jesús demostró que la sabiduría divina desafía las estructuras humanas y trasciende las normas terrenales, llamándonos a una vida de humildad, servicio y amor incondicional. La sabiduría divina es un pilar fundamental de los dones del Espíritu Santo, una manifestación de su presencia activa en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos recuerda que el Espíritu nos otorga sabiduría, entendimiento, consejo y fortaleza, dones que nos capacitan para vivir en comunión con Dios y cumplir su propósito. Este don no es algo que podamos obtener por nuestros propios méritos, sino un regalo que recibimos al rendirnos a la voluntad de Dios y al buscar su presencia con un corazón sincero. La sabiduría divina nos permite ver la vida desde la perspectiva eterna de Dios, comprender su plan en medio de nuestras circunstancias y caminar con confianza, sabiendo que Él está en control. El caos y la confusión que muchas veces enfrentamos en la vida pueden hacernos sentir perdidos y desesperanzados, pero la sabiduría de Dios nos ofrece un ancla firme en medio de las tormentas. Esta sabiduría nos da la capacidad de discernir la voz de Dios en medio del ruido, de tomar decisiones basadas en principios eternos y de encontrar paz en su soberanía. A través de la oración, la meditación en su palabra y la guía del Espíritu Santo, podemos acceder a esta sabiduría que transforma nuestra perspectiva y nos da la fuerza para perseverar en los momentos más difíciles. La Biblia está llena de principios que nos ayudan a cultivar la sabiduría divina en nuestras vidas. En Proverbios, el rey Salomón nos exhorta a buscar la sabiduría como quien busca un tesoro escondido, reconociendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Este temor no es un miedo paralizante, sino un profundo respeto y reverencia hacia Dios, un reconocimiento de su grandeza y autoridad.
Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde y dispuesto, Él nos revela su sabiduría y nos guía por caminos de justicia y verdad. El salmista también declara que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino, una fuente constante de dirección y claridad en medio de la oscuridad. Al meditar en las Escrituras y permitir que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón, podemos experimentar la renovación de nuestra mente y el alineamiento de nuestra vida con su voluntad. La sabiduría divina no solo nos ayuda a tomar decisiones sabias, sino que también nos capacita para vivir de una manera que refleje el carácter de Cristo y glorifique a Dios en todo lo que hacemos. En un mundo que valora la rapidez, la superficialidad y el individualismo, la sabiduría de Dios nos llama a un camino diferente, un camino de profundidad, paciencia y comunión. Esta sabiduría nos invita a confiar en los tiempos de Dios, a buscar su dirección en cada aspecto de nuestra vida y a vivir con un propósito eterno. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino y que su sabiduría es suficiente para guiarnos en cualquier circunstancia. La sabiduría divina no solo transforma nuestras vidas individuales, sino que también tiene el poder de impactar a nuestras familias, comunidades y al mundo. Cuando permitimos que la sabiduría de Dios fluya a través de nosotros, podemos convertirnos en agentes de cambio, en luces que iluminan la oscuridad y en testimonios vivos del amor y la verdad de Dios. La sabiduría divina nos capacita para ser líderes, consejeros y servidores en el reino de Dios, personas que reflejan su gracia y bondad en todo lo que hacemos. Buscar la sabiduría divina es un acto de fe y dependencia, una expresión de nuestro deseo de conocer a Dios más profundamente y de vivir en comunión con Él. Es un viaje que requiere humildad, perseverancia y una disposición para ser transformados por su Espíritu. Pero es un viaje que vale la pena, porque la sabiduría de Dios nos lleva a una vida de plenitud, propósito y gozo en su presencia. En última instancia, la sabiduría divina nos revela el corazón de Dios y nos ayuda a comprender su plan redentor para la humanidad. Nos invita a confiar en su soberanía, a descansar en su amor y a vivir con la seguridad de que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Es a través de esta sabiduría que podemos enfrentar los desafíos de la vida con esperanza, encontrar significado en nuestras luchas y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cada uno de nosotros pueda buscar la sabiduría divina con un corazón sincero y abierto, permitiendo que Dios nos guíe, nos transforme y nos use para su gloria. En la sabiduría de Dios encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y significativa, una vida que refleje su amor, su verdad y su luz al mundo. La búsqueda de la sabiduría divina no tiene fin, pues el conocimiento de Dios es inagotable y su amor es eterno. Cada día que pasamos en comunión con Él nos acerca más a su corazón, revelándonos nuevas facetas de su carácter y profundizando nuestra comprensión de su voluntad. Al caminar en sabiduría, descubrimos que nuestras prioridades comienzan a alinearse con las prioridades de Dios, nuestras decisiones reflejan su justicia. Y nuestras palabras y acciones se convierten en instrumentos de su gracia y verdad en el mundo. El apóstol Santiago nos exhorta a pedir sabiduría a Dios, quien la da abundantemente a todos los que la buscan con fe. Este consejo es un recordatorio de que no estamos destinados a enfrentarnos solos a los desafíos de la vida. Cuando nos acercamos a Dios con un espíritu humilde, reconociendo nuestra necesidad de su guía, Él nos concede la sabiduría necesaria para navegar incluso por los caminos más inciertos. Este acto de dependencia no es una señal de debilidad, sino una expresión de confianza en su poder y bondad. La sabiduría divina también nos capacita para reconocer las trampas y engaños del enemigo. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, necesitamos la claridad que solo la sabiduría de Dios puede proporcionar. A través de su Espíritu, somos equipados para discernir la verdad, resistir las mentiras del enemigo y permanecer firmes en nuestra fe. Esta sabiduría nos ayuda a identificar las oportunidades para glorificar a Dios en nuestras decisiones y a evitar aquellos caminos que nos alejan de su propósito. Además, la sabiduría de Dios nos enseña a amar como Él ama, con un amor que es paciente, bondadoso y sin condiciones.
Este amor no solo transforma nuestras relaciones con los demás, sino que también nos muestra cómo ser instrumentos de reconciliación en un mundo dividido. Al permitir que la sabiduría de Dios moldee nuestro carácter, aprendemos a perdonar, a extender gracia y a construir puentes donde antes había muros. Este tipo de amor sabio refleja la naturaleza de Dios y da testimonio de su obra redentora en nuestras vidas. La verdadera sabiduría también nos lleva a una vida de obediencia. Jesús nos enseñó que el hombre sabio es aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica, construyendo su casa sobre la roca firme. Esta obediencia no es un acto de obligación, sino una respuesta de gratitud y devoción hacia aquel que nos ha dado todo. Al vivir en obediencia, demostramos nuestra confianza en que los caminos de Dios son mejores que los nuestros y que su plan es perfecto. La sabiduría divina no solo transforma nuestras vidas espirituales, sino que también tiene un impacto tangible en nuestra vida cotidiana. Nos ayuda a gestionar nuestros recursos con integridad, a tomar decisiones laborales con ética, a criar a nuestros hijos con paciencia y a interactuar con los demás con respeto y empatía. Esta sabiduría nos muestra cómo vivir de manera práctica nuestra fe, convirtiendo cada momento ordinario en una oportunidad para honrar a Dios. Por supuesto, el camino hacia la sabiduría no siempre es fácil. Requiere disciplina, perseverancia y un compromiso constante con la búsqueda de Dios. Habrá momentos en los que enfrentaremos dudas, luchas y fracasos, pero incluso en estos momentos, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros, refinando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. La sabiduría divina no nos promete una vida libre de problemas, pero sí nos asegura que nunca estaremos solos en nuestras pruebas y que cada desafío puede ser una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. En este viaje hacia la sabiduría, la oración y la meditación en la palabra de Dios son herramientas esenciales. A través de la oración, abrimos nuestro corazón a Dios, presentándole nuestras preguntas, preocupaciones y deseos. En la quietud de su presencia, Él nos habla, guiándonos con su voz suave y apacible. Al estudiar la Escritura, encontramos principios eternos que nos ayudan a tomar decisiones sabias y a vivir de acuerdo con su verdad. Estas prácticas nos conectan con la fuente de toda sabiduría y nos capacitan para enfrentar cada día con fe y valentía. La comunidad de creyentes también juega un papel crucial en nuestra búsqueda de sabiduría. Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad, rodeados de hermanos y hermanas en la fe que nos animan, nos desafían y nos apoyan. Al compartir nuestras experiencias, aprender de los demás y buscar consejo en aquellos que caminan con Dios, podemos crecer en nuestra comprensión de su sabiduría. Juntos, podemos ser una luz en el mundo, demostrando el poder transformador de la sabiduría divina en nuestras vidas. El impacto de la sabiduría divina no se limita a nuestras vidas individuales. Cuando vivimos en sabiduría, nos convertimos en un testimonio vivo del amor y la verdad de Dios para quienes nos rodean. Nuestra forma de vivir, hablar y actuar puede inspirar a otros a buscar la sabiduría de Dios para sus propias vidas. Así como un faro guía a los barcos hacia un puerto seguro, nuestras vidas pueden ser un reflejo de la luz de Dios, guiando a otros hacia su presencia. En última instancia, la sabiduría divina nos lleva a un conocimiento más profundo de Dios mismo. No se trata solo de saber qué hacer o cómo vivir, sino de conocer al Creador y disfrutar de una relación íntima con Él. Esta relación es la fuente de nuestra verdadera alegría y propósito, el ancla que nos sostiene en cada temporada de la vida. En la presencia de Dios, encontramos la plenitud de gozo y la paz que trasciende todo entendimiento, una paz que solo puede venir de caminar en sabiduría. La invitación de Dios a buscar su sabiduría está abierta para todos. No importa cuán lejos nos sintamos de Él o cuán rotas estén nuestras vidas, su gracia está disponible para restaurarnos y guiarnos. Cuando buscamos su sabiduría con un corazón humilde y dispuesto, encontramos que Él está listo para darnos más de lo que podríamos imaginar. En su sabiduría, descubrimos nuestro verdadero propósito, nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero hogar en su amor eterno. Que este viaje hacia la sabiduría divina sea un recordatorio constante de que no estamos solos en esta vida. Dios está con nosotros,
guiándonos, sosteniéndonos y transformándonos a medida que buscamos su rostro. Que su sabiduría sea una luz en nuestro camino, un ancla en nuestras tormentas y una fuente inagotable de gozo y esperanza. Y que nuestras vidas reflejen su gloria, mostrando al mundo el poder de una vida vivida en comunión con Él. La sabiduría divina continúa desplegándose en nuestras vidas como un río de gracia que nunca se agota, renovándonos y guiándonos en cada paso que damos. Es un don tan profundo y transformador que, una vez que lo experimentamos, nunca volvemos a ser los mismos. Este don nos conecta con el carácter de Dios, moldeando nuestra forma de pensar, nuestras actitudes y nuestras acciones para reflejar su verdad y amor en todas las áreas de nuestra vida. Cuando abrazamos la sabiduría que proviene de Dios, experimentamos una transformación interna que afecta cada aspecto de nuestro ser. La ansiedad da paso a la confianza, el orgullo a la humildad y la incertidumbre a la seguridad en su plan soberano. Esta sabiduría no solo nos muestra qué decisiones tomar, sino que también cambia nuestra perspectiva, permitiéndonos ver las pruebas como oportunidades para crecer en fe y dependencia de Dios. Nos enseña a encontrar gozo incluso en medio de las dificultades, sabiendo que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. Uno de los aspectos más hermosos de la sabiduría divina es cómo nos ayuda a enfrentar los desafíos cotidianos con una perspectiva celestial. En lugar de buscar soluciones rápidas o depender de nuestra propia inteligencia, aprendemos a consultar a Dios en cada situación, confiando en que su guía es perfecta. A medida que hacemos esto, desarrollamos una relación más profunda con Él, aprendiendo a escuchar su voz y a discernir su voluntad en los detalles más pequeños de nuestra vida. La sabiduría divina también nos equipa para manejar nuestras relaciones con amor y gracia. Nos enseña a ser pacientes con los demás, a perdonar las ofensas y a buscar la reconciliación en lugar del conflicto. Al permitir que la sabiduría de Dios guíe nuestras interacciones, nos convertimos en instrumentos de su paz, reflejando su amor en nuestras palabras y acciones. Este amor sabio tiene el poder de transformar familias, comunidades y hasta naciones, mostrando al mundo el impacto tangible de vivir según los principios del reino de Dios. La búsqueda de la sabiduría divina nos recuerda que no somos autosuficientes. Dependemos de Dios para todo, desde las decisiones más pequeñas hasta los desafíos más grandes. Esta dependencia no es una carga, sino una bendición, pues nos libera de la carga de intentar controlarlo todo por nosotros mismos. Al confiar en Dios, encontramos descanso para nuestras almas y experimentamos la paz que viene de saber que Él tiene el control. Además, la sabiduría divina nos enseña a vivir con propósito. Nos ayuda a alinear nuestras metas y prioridades con el plan de Dios para nuestras vidas, permitiéndonos invertir nuestro tiempo, energía y recursos en lo que realmente importa. En lugar de perseguir cosas pasajeras, aprendemos a enfocarnos en los tesoros eternos, cultivando una vida que glorifique a Dios y deje un impacto duradero. La sabiduría de Dios también tiene un efecto poderoso en nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. Aunque el dolor y las pruebas son inevitables en esta vida, la sabiduría divina nos da la capacidad de verlos como parte del plan redentor de Dios. Nos recuerda que, aunque no siempre entendamos por qué ocurren ciertas cosas, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. Esta confianza nos da la fortaleza para perseverar, sabiendo que nuestras dificultades no son en vano y que Dios está usando cada experiencia para conformarnos a la imagen de Cristo. A través de la sabiduría divina, también aprendemos a valorar la importancia de la obediencia. La verdadera sabiduría no es solo conocer la voluntad de Dios, sino también actuar en consecuencia. Cuando obedecemos a Dios, demostramos nuestra fe en su plan y nuestra disposición para seguir su guía, incluso cuando no entendemos completamente el panorama. Esta obediencia nos lleva a una vida de bendición, pues caminamos en alineación con los propósitos de Dios y experimentamos la plenitud de su provisión y cuidado. En un mundo lleno de ruido y distracciones, la sabiduría de Dios es un refugio de calma y claridad. Nos ayuda a filtrar las voces que compiten por nuestra atención y a enfocarnos en lo que realmente importa.
A través de su palabra y su espíritu, Dios nos habla de manera personal y específica, guiándonos en cada decisión y mostrándonos el camino hacia una vida plena y significativa. La búsqueda de la sabiduría divina también nos lleva a una mayor comunión con Dios. Al dedicar tiempo a la oración, la meditación y el estudio de su palabra, nos acercamos a Él y experimentamos su presencia de una manera más profunda. Esta comunión no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos llena de gozo, paz y esperanza, renovándonos y preparándonos para enfrentar cada día con confianza y gratitud. La sabiduría divina es un recordatorio constante de que nuestras vidas tienen un propósito eterno. Nos enseña a vivir de manera intencional, a amar a los demás como Cristo nos amó y a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Al hacerlo, descubrimos que todo lo demás encuentra su lugar y experimentamos la satisfacción de vivir de acuerdo con el diseño perfecto de Dios. Al final del día, la sabiduría divina nos lleva a un conocimiento más profundo de quién es Dios y de quiénes somos en Él. Nos recuerda que somos amados, escogidos y redimidos, llamados a vivir para su gloria y a reflejar su luz en un mundo necesitado. Que cada uno de nosotros pueda abrazar esta sabiduría con un corazón abierto, permitiendo que Dios transforme nuestras vidas y nos use para su propósito eterno. Que nuestra oración sea siempre: Señor, dame tu sabiduría para caminar en tu verdad, para reflejar tu amor y para vivir de acuerdo con tu propósito. Enséñame a confiar en ti en todo momento, a buscar tu guía en cada decisión y a descansar en la seguridad de que tú estás obrando en mi vida. Que mi vida sea un testimonio de tu gracia y un reflejo de tu gloria, ahora y siempre. Amén.